Bienvenidos entonces a esta clase de desarrollo práctico de un problema utilizando las funciones que hemos estudiado en los videos y en las clases anteriores. Lo primero que vamos a hacer es describir el problema para ver cómo le podemos dar solución o qué técnicas vamos a ocupar para darle solución. El problema que se nos presenta es el control de un parking, ¿no? De un estacionamiento, ¿no? En donde nos explican cómo debiese funcionar. Nos dice que cuando llega un coche al parking y esté libre el parking, se debe abrir la barrera. Nos dice que la barrera será esto de acá. A la salida no hay barrera, en este punto es libre, a la salida no hay barrera. Cuando sale un coche, simplemente se sabe que ha salido. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? El parking tiene una capacidad de 10 coches. Cuando el parking tenga menos de 10 coches, se quiere o queremos que se encienda una luz verde o una luz que indique que está libre, cuando haya menos de 10 coches. Y cuando el parking tenga los 10 coches, se requiere que se encienda una luz que está ocupado. Además, se requiere que si el parking está ocupado y llega un coche, no se abra la barrera. En cambio, si está desocupado, obviamente que se va a abrir la barrera. Bien, ese es el problema y tenemos que ver cómo lo vamos a abordar. No sé si ustedes tienen alguna idea, se les ocurre más o menos cómo lo podemos hacer. Con contadores y comparadores. Bien, sí, muy bien, perfecto. Justamente eso. Entonces, ¿cuál es la técnica que se ocupa cuando yo necesito desarrollar un problema de este tipo? Es, como les dije al principio, tratar de ser ordenado. Y para eso vamos a ver acá, les voy a mostrar la pantalla. Tenemos una tabla de entradas y de salidas. Lo que buscamos con esta tabla es poder anotar cuáles van a ser mis entradas y cuáles van a ser mis salidas desde el punto de vista de la programación. Bien, entonces lo que vamos a tener acá en la imagen, bueno, que vamos a hacer algo, para que podamos estar viendo la imagen y la tabla al mismo tiempo. Ahí está. Bien, lo que tenemos acá es un sensor que va a contar cuántos vehículos están ingresando, ¿cierto? Porque de alguna manera tengo que censar la entrada de los vehículos y tengo que contarlo. Y para ello tendré que emplear un sensor. ¿Qué sensor? No sabemos. Aquí no nos vamos a meter en qué sensor. Eso lo vemos después cuando vamos a ejecutar el proyecto. Buscaremos dentro de la gran gama de sensores que hay, como vimos en las primeras clases, eh, ahí uno busca el elemento más adecuado que hay en el mercado para poder desarrollar mi proyecto. Lo claro es que sabemos que necesitamos un sensor y le vamos a poner sensor de entrada de, de vehículos. Luego vamos a ver el direccionamiento. Primero vamos a ver qué otra entrada más tengo. Desde el punto de vista de la programación, cuando hablamos de entrada nos estamos refiriendo a las entradas del PLC, ¿ya?
La otra entrada que voy a tener, que me va a enviar información hacia mi PLC, y con esa información yo voy a trabajar, va a ser el sensor que va a tomar la lectura de los vehículos que van saliendo. Entonces, esto mismo, pero de salida. Bien, ¿alguna otra entrada? Al parecer no tengo más, según la gráfica que me muestra esto. Sí podría tener a lo mejor un sensor que tome una lectura de cuando se posiciona un vehículo acá para activar la barrera, podría ser. Podríamos agregarlo eso, porque aquí no aparece la imagen. Podríamos agregar sensor de, sensor de vehículo. Bien, ahora tenemos que ver las salidas, es decir, aquellos elementos a los cuales generan una acción. En este caso, la barrera claramente es una salida. Luego, ¿tenemos otra salida? Sí, las luces. Luz de libre, la luz de ocupado. Bien. Ahora voy a direccionar. Como estoy trabajando con Siemens, sé que las entradas son I y 0.0, le voy a asignar a esta, y 0.1 y 0.2. Bien, bien simple. Las salidas van a ser Q0.0, 0.1 y Q0.2. Bien, hasta ahí se entiende lo que hicimos, nada más que una tabla con la entrada y salida y la dirección que va a tener en el programa. Entonces después al momento de programar nos vamos guiando por la tabla. ¿Por qué les explico esto? Porque a lo mejor si ustedes deciden seguir en esto de la programación de PLC, se van a encontrar con algún proceso en donde vamos a tener 30 entradas y 30 salidas y seguramente va a tener que usar memorias también. Entonces es muy importante tener la tabla de entrada y salida. Entonces aquí yo lleno esta tabla con todos los elementos que yo veo en terreno y con eso ya me hago una idea de cómo puedo ir programando. ¿Ya? Y también otra de las ventajas que me ofrece hacer esta tabla es que yo al tener todos los componentes anotados acá voy a ver si mi PLC me permite, con la capacidad que tiene de entrada y de salida, hacer este proyecto o no. Y también voy a determinar si a lo mejor necesito un módulo extra de entrada y salida, necesito un módulo extra de entrada o salida análoga si el programa así lo requiere. Entonces, es muy importante trabajarlo de esta manera. Bien. Entonces yo voy a dejar ahí mi tabla y nos vamos a ir al TIA Portal. Bien, aquí estamos en el TIA Portal. Esto es lo que estábamos trabajando la clase anterior. Lo vamos a borrar esto. Bien, y acá podemos ya empezar a utilizar algunas de las técnicas que hemos visto, de las funciones que hemos visto para poder realizar este programa.
lo primero que vamos a hacer es utilizar un contador que cumpla la función que me requiere, es decir, que cuente ascendente y descendente. Por lo tanto, obviamente voy a ocupar la combinación de ambos. Ahora también yo puedo comenzar por programar la abertura de la barrera. Puedo decir que puedo tener un contacto acá, que lo llamamos I0.2 y 0.2 y lo vamos a cambiar el nombre, y este va a ser sensor de vehículo. Sensor de vehículo. Vamos a poner una salida que va a ser Q0.0, que va a ser la barrera, ¿verdad? Q0.0, barrera. Vamos a cambiar. Barrera. Y tenemos que ir pensando lógicamente, es decir, a ver, si yo acciono este sensor, en el momento que acciono, se acciona la barrera, pero la barrera necesita más que un segundo de accionamiento, necesita un accionamiento constante, y para eso le vamos a dar un set. Aquí podemos suponer que la barrera, una vez que se abre, se mantiene abierta y después se cierra sola. O también podemos nosotros suponer que hay un sensor al interior de la barrera, y ese sensor también lo podríamos agregar a la programación. Ahí va a depender de los datos que yo tenga del proceso. Pero a lo mejor vamos a hacer que se cierre automáticamente, pero lo vamos a ver más adelante. Mientras vamos a seguir programando la función que queremos lograr. Entonces, suponiendo que la barrera se abre, vamos a agregar el contador. Vamos a utilizar un CTUD, un contador ascendente y descendente. Bien, lo primero que me pregunta acá es cuál va a ser el conteo ascendente. Entonces, el conteo ascendente va a ser el sensor de entrada de vehículo, que nosotros dijimos que iba a ser I0.0. Y le vamos a cambiar el nombre también. Sensor de entrada. Luego vamos a establecer el conteo descendente, que nosotros dijimos que iba a ser el sensor de salida y 0.1. Consulta, Uh-huh. ¿por qué cuando hicimos el segmento 1 se nombró I0.1 y no I0.0, por ejemplo? Acá, Sí. Que yo tendería a ir nombrando en orden ascendente, po. I0.0, ya, ¿por qué? 0.1. Porque en el sensor de vehículo que nosotros que le pusimos, en la tabla de direcciones, lo agregué al final, ¿no? Y le puse I0.2. Ah, que soy Pau, ¿verdad? Vale. En la tabla. Sí, sí, Ahora ahora entiendo. eso Vale. lo estoy agregando porque en el dibujo no aparece. No aparece que hay un sensor de entrada, pero se Sí, sí. agregó
para variar No un estaba poco. mirando la tabla, sorry. Claro. Sí, sí, es por la tabla. Bueno, y, podemos agregar un reset, y este reset puede ser un i0.3, que esto no está en la tabla, pero no sé si el operador o necesita a lo mejor resetear el conteo en algún minuto, tiene la posibilidad de hacerlo, pero no es parte del proceso automático. Si necesita reponer el conteo descendente, también podemos agregar un contacto que tampoco sería parte del proceso automático. Lo podemos dejar ahí por mientras. Entonces el máximo dijimos que iba a ser 10. Cuando llegue al máximo, vamos a asignar una salida que va a ser, según la tabla, luz de libre, Q0.1. Perdón, aquí estamos mal, porque cuando llega a los 10 es la luz de que está ocupada. Por lo tanto, es Q0.2. Y cuando ya, acá, esta parte podemos obviarla un poco porque se nos va a hacer mejor de otra manera. Se nos va a hacer mejor de otra manera. Aquí, de hecho, podemos cambiar esto, podemos poner una memoria. Después van a ver por qué. Entonces, en este punto, yo lo que necesito hacer antes de programar la salida es probar esto, aunque hay muchas técnicas para poder desarrollar este problema. Pero vamos a seguir una en particular de acuerdo a las funciones que vimos anteriormente. Vamos a cargar. También lo que podemos hacer es solo esto para agregar más funciones de las que ya hemos visto. Vamos a activar un temporizador. Y lo vamos a asignar a la entrada Q0.0, que es la barrera, ¿verdad? Le vamos a poner 5 segundos y le vamos a asignar una salida que se va a llamar Q0.0 también. Pero este va a tener un reset. ¿Por qué hacemos esto? Esto no está en lo que me pide el ejercicio ahí, pero ya, viene un vehículo, si es que hay disponibilidad, después vamos a poner las condiciones, pero por ahora no tiene condición, pero si es que hay disponibilidad, la barrera se abre. Una vez que se abre, pasan 5 segundos o 10 segundos, lo que ustedes quieran, pasan 10 segundos y se cierra. Se cierra automáticamente. Eso es lo que vamos a hacer con ese temporizador. Entonces ahora
necesito ver que cuente ascendente y descendente. Nada más que eso. Vamos a cargar. Entonces vamos a probar si cuenta, si está contando bien. Voy a presionar. Está contando hacia arriba. Vamos a ver si cuenta hacia abajo con 0.3 dijimos. No, ahí lo reseteé, perdón, era ahí 0.1. Está contando hacia arriba. Y 0. Cuenta hacia arriba y cuenta hacia abajo. Cuenta hacia arriba y cuenta hacia abajo. Ya bien. Entonces, hasta ahí estamos bien con los sensores de entrada y salida. Después lo vamos a ver en el panel, por ahora no. Que entonces, ahora vamos a establecer algunas condiciones. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar las funciones de comparación. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la condición menor que. Bueno, aquí vamos a utilizar el contador. Y le vamos a decir que si es menor a 10, y aquí le doy la condición de mi luz verde, o sea Q0.1. Que es la luz que indica que está libre. O sea, si hay menos de 10 autos es porque hay disponibilidad. Entonces, le vamos a decir que otra la podemos poner acá abajo. Recuerden que para escribir en el mismo segmento, me posiciono ahí, selecciono acá y me abre otra rama. Entonces le puedo decir ahora que si es igual a 10 es porque está ocupado. Igual o mayor podría ser, pero en realidad no podría ser nunca mayor porque no hay más capacidad de vehículos que 10. Entonces si es igual a 10, estará ocupado. Selecciono qué elemento. Estos bloques de datos también le llaman elementos tecnológicos cuando programamos HMI, pero ese es otro tema. Aquí son bloques y como les decía en la clase anterior, cada vez que yo uso comparadores, el programa me sugiere qué quiero comparar. Si tengo algún bloque de tiempo,
si tengo algún bloque matemático o algún contador en este caso, siempre me lo sugiere acá. En este caso vamos a ocupar contador. Entonces, si es igual a 10, me dirá que está ocupado. Entonces aquí voy a asignar la salida Q0.2. Está ocupado. Bien. Entonces, ¿qué me estaría faltando? Estaría faltando el tema del sensor, de la barrera. Si yo le digo que hay 10 vehículos, no debería dar la posibilidad de que se accione. Por lo tanto, puedo hacer una doble condición. Selecciono la línea, me puedo posicionar de esta manera, acá abajo, y se abre otra rama, y le puedo decir que si hay 10 vehículos, la barrera dijimos que era Q0.0, que me mantenga un reset a la barrera, o sea, que no permita que se accione. Bien. Ok. Entonces, viéndolo así, en el panel que tenemos de prueba, la luz verde vendría siendo la barrera, la luz de libre, esa la podemos modificar. La luz de libre la puedo modificar para que sea la verde en el panel, por el orden que tiene. Podemos cambiar la dirección solamente para que en el panel se vea la verde como libre. Le ponemos poner esta, reasignar variable, va a ser la 0.2 y la de ocupado. Cuando tengo dos variables, cuando reasigno variables o veo la tabla de variables y tengo repetidas, me aparecen así, con este color. La estamos reasignando solamente por tema de cómo lo vamos a ver en el panel. Y 0.1. Entonces en el panel tenemos 4 luces pilotos. La primera es una verde, roja, verde y roja. La verde, la primera va a ser la barrera. La roja va a ser la luz que indica que está ocupado. Y la verde va a ser la luz que indica que esté disponible. Vamos a hacer una prueba a ver si funciona bien. Si funciona bien, vemos qué detalles le podemos agregar. Y en caso de que no funcione, tenemos que ver dónde está el problema. Generalmente, cuando abordamos un proyecto de automatización, luego de pasar el listado de entrada y salida ya a la programación, siempre requiere de mucho ir probando. Generalmente es difícil, salvo alguien que tenga ya una expertise muy avanzada. Yo he visto gente muy experta en el tema de programación y aún así he visto que nunca le sale un programa a la primera. Siempre hay que probar módulos, hay que probar entrada y salida. Esto es así, salvo que conozca muy bien el proceso y muy bien el programa. Entonces vamos a cargar. Bien. Nos vamos a asegurar que el contador esté en 0, que ahora está en 5. Vamos a quitarle
Ahí está en 0. Voy a activar la cámara para que puedan ver. Ahí está. Ya, están viendo el panel, ¿cierto? ¿Qué me está indicando? Me está indicando que hay disponibilidad en el estacionamiento, que está encendida la luz verde, que significa que hay disponibilidad. Entonces, yo ahora voy a presionar el sensor de vehículos, supongamos que hay un vehículo afuera y debería abrirse la barrera, que es Q0.0, es decir, la primera luz verde. Voy a accionar el I0.2 entonces, que es sensor de vehículo. Veamos qué pasa. Ok, ahí se está abriendo la barrera. Y se apagó la barrera, es decir, ya bajó. Y entró un vehículo. Entró un vehículo, pasó por el sensor I0.0, que es de entrada de vehículo, y me marcó 1. ¿Sigo teniendo disponibilidad? Sí. Sigue encendida la luz verde de que sí hay disponibilidad. Vamos a suponer nuevamente que entra otro vehículo. Se abre la barrera. 5 segundos, se cierra la barrera y marcamos otro vehículo. Tenemos 2. Luego entra otro más. Tenemos 3. Entra otro más. Tenemos 4. Entra otro más. Tenemos 5. Entra otro más. Tenemos 6. Bueno, y así vamos a llegar hasta 10. Ocho. Hay 9. Y ahora viene el 10. Ok. ¿Qué me está indicando ahí? Que está ocupado el estacionamiento porque ya hay 10 vehículos en el interior. A ver, veamos si se posiciona un vehículo en la entrada. Y 0.2 no abre la barrera. ¿Ven? No se abre la barrera porque está ocupado. Entonces, con eso podemos decir que nuestra programación funciona. Vamos a ver ahora el caso que empiecen a salir vehículos. Dijimos que el sensor que detecta la salida de vehículos es el I0.1, o sea, este. Vamos a ver. 9. Salió un vehículo, se activó la luz de que sí hay disponibilidad. Vamos a ver si viene un vehículo y se posiciona afuera. Sí permite abrir la barrera. Y bueno, si seguimos disminuyendo, podemos llegar a 0 de nuevo. Bien, el programa funciona. Entonces, bueno, acá podemos agregar los comentarios. Como les decía, es muy importante esto cuando uno programa, llevar cada segmento con sus comentarios para que después puedan identificar bien qué es lo que se hizo en cada parte de la programación. Vamos a poner... Consulta. ¿Cómo? Consulta, el tema de la salida del contador ascendente, ¿se le puso una memoria porque sí nomás? Para que no quedara... Sí, para que no quedara vacío. Ah, ya, vale. Yo también podría haber trabajado aquí directo en la salida, pero Más complicado. es más fácil trabajar con comparadores. Ujú. E incluso si yo elimino esto, igual lo puedo dejar así, ¿eh?
Ah, claro, eso quería hacer. ¿Sí? Vale, gracias. Ok, entonces podemos complementar agregando algunos comentarios, describiendo, no sé. Pueden ser comentarios importantes respecto de la programación, los que se van agregando en esas líneas. Acá le podemos poner condiciones. Estas son las condiciones. Bien. Y eso es todo. Como les dije, esto era un ejemplo bastante básico, más que nada para que vayan haciendo una idea de cómo ir abordando esto en la práctica. Lo próximo que vamos a ver son automatizar partida de motores. Vamos a ver una partida tradicional y después cómo lo podemos hacer con el PLC, que también es algo que se utiliza bastante. Acá en el panel tengo disponibles algunos contactores y todas esas cosas, pero falta poder cablearlo, ¿no? En este momento no está conectado, pero para la próxima va a estar todo conectado para que vayamos viendo. Lo que me interesa es que ustedes vean que es súper fácil darle partida a un motor desde un PLC y que también podemos extraer información del contactor hacia el PLC o hacia algún dispositivo de señalización como lo son las luces piloto. Así que ahí vamos a hacer bastantes cosas y en realidad de aquí para adelante vamos a estar viendo prácticamente puros ejemplos hasta llegar a la parte de introducción HMI, y ahí vamos a ver un poquito también el uso de la interfaz humano-máquina. Bien, hasta aquí, según el ejemplo que vimos ahora, ¿se entendió la lógica que utilizamos? Yo al menos entendí súper bien. José dice que sí también. Genial. Ahora, obviamente para un parking no es mucho tener un PLC, pero sí funciona. Sí va a funcionar y sí se podría hacer. Pero en este caso, quizás no va a bastar solamente con el PLC, a lo mejor podemos implementar un PLC, pero con algún sistema de monitoreo desde algún teléfono, desde algún computador, monitoreo en línea, también puede ser que sea un poquito más, que no quede ahí en el PLC solamente. O se puede programar incluso ni siquiera en un PLC, en alguna placa de Arduino, que es algo más simple. Pero esa es la lógica que utilizamos para programar. Lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan entender las funciones lógicas que estamos utilizando y cómo las vamos interconectando todas entre sí para lograr controlar un proceso. No es más que eso. Si ustedes entienden la lógica, eh, se les va a hacer muy fácil programar. Solamente entendiendo la lógica. Cómo pongo una condición, cómo ejerzo control sobre algún objeto. Esa es la idea de poder aprender este tipo de programación. Hay varios ejemplos que vamos a ver más adelante, como les decía, control de motores, algunos de señalización, cinta transportadora, hay varios ejemplos. Después vamos a conectar algunos sensores que tengo para que puedan también verlo conectado en el PLC y ver cómo funcionaría en un proceso real. ¿Okay? Ahí en ese minuto vamos a dejar de utilizar los pulsadores que yo tengo en el panel, sino que vamos a conectar el sensor y vamos a ver ese proceso.
tengo un ejercicio ahí bastante interesante que tiene que ver con packing. Es decir, viene una caja, cae una fruta, va contando la fruta, qué sé yo, va desviando la caja. Eso vamos a ver más adelante. Pero me interesa que esta parte les quede claro, los ejemplos más básicos. Si alguien no se perdió en algún punto del programa, que es bastante simple, igual se los puedo dejar en la plataforma, no hay problema con eso. Si ustedes quieren, se los dejo ahí para que lo puedan probar o simular, pero recuerden que si lo van a simular, van a tener que cambiar, en vez de I0, poner I1, I1.2, Q1.0 y así. Bien, con esto terminamos el ejercicio de hoy.